Hola, ¿cómo les va? Un capítulo más de Somos Justicia. Muchas gracias por acompañarnos, como lo vienen haciendo en las ediciones anteriores también. Hoy vamos a hablar de un tema difícil, un tema que no es fácil de abordar y que tiene que ver con los abusos sexuales en lugares religiosos. Pretendimos para el programa de hoy que el nudo central de estas historias la cuenten las víctimas, porque más allá de lo que podamos agregarle técnicamente de los avances de las causas, de algunos detalles o de algunos datos cronológicos que se puedan aportar, el testimonio fundamental es el de las víctimas. Quienes pasaron por todas estas situaciones que no duran solamente el momento del abuso, sino que duran durante toda la vida, una carga emocional, física y social que provoca una mochila demasiado pesada, una mochila que en algunos casos ha llevado a estas personas a tener la necesidad solamente de sobrevivir, y a muchos que han quedado en el camino, muchos que, no pudiendo soportar la crisis que les ha provocado haber sido abusados, se terminaron suicidando. Nos queremos ocupar de lo que pasó aquí en La Plata, en donde, y esto sí es una opinión personal más allá de lo que vayan a escuchar de las víctimas ahora, se necesita una fuerte decisión judicial para que las causas avancen, para que las víctimas no sean mendigos de justicia, sino que tengan reparación. Decisiones y determinaciones judiciales como, por ejemplo, tomó la fiscal Cecilia Corfiel con la investigación de los casos de abuso en el próbolo, un tema del cual nos vamos a ocupar en programas más adelante, pero que tuvo un correlato con la necesidad de las víctimas. Se ocupó en serio la fiscal, pidió las detenciones, realizó los allanamientos. La causa está elevada a juicio. No todos han tenido esta suerte judicial de ver cómo sus causas avanzan. Hoy vamos a conocer algunos de esos casos. El de Julieta es uno de ellos. Bueno, iba a unos campamentos que organizaba el sacerdote Héctor Ricardo Jiménez a través de la iglesia y bueno, y ahí inmediatamente empezaron los abusos. Yo tenía, 7 años más o menos, o menos, o más o menos eso. Y los abusos eran en el momento de la confesión, cuando nos bañábamos y cuando dormíamos también, a la noche. Los abusos en el momento de la confesión, ¿significa tocamientos? ¿Significa que...? Sí, tocamientos. Nos desnudaba también, nos sacaba fotos desnudos, desnudas. Después nos mostraba las fotos que sacaba él. En ese momento era una cámara vieja, en los años 80. Y sí, tocamientos en las zonas íntimas, privadas. Y siendo niños no sabíamos qué era lo que pasaba. Yo no recuerdo mucho más, hay otras chicas, ahora son mujeres, que recuerdan que el sacerdote estaba desnudo, ellas también, y tiene, por ejemplo, una de las compañeras la imagen de estar arriba del sacerdote, el sacerdote acostado, ella arriba del sacerdote, y hasta ahí se acuerda. Lo que nos suele pasar es que muchas veces bloqueamos los recuerdos para no sufrir, ¿no? Yo tengo también un recuerdo donde yo estoy acostada en la carpa, desnuda, y el sacerdote está al lado mío, arrodillado, y yo viéndole la panza, por ejemplo. Y bueno, es muy difícil poder ponerlo en palabras, es muy difícil poder dar la cara ante una cámara, ante la televisión, ante la gente, que bueno, que hay mucha gente que lo conoce y dice que el padre Ricardo es una muy buena persona. ¿Dónde ha llegado la causa judicial con esto? Bueno, el año pasado apareció una nueva víctima, sobreviviente, se llama Ricardo Benedetti, que él es del barrio de Flores. Gracias a la denuncia de Ricardo, lo que logramos en la causa es que se le tomen al sacerdote Jiménez las muestras para ser ingresado en el banco de datos de abusadores sexuales de Argentina. Que eso para nosotros fue una felicidad muy grande porque todos nos dicen que la causa está prescripta. Los fiscales, el fiscal Marcelo Romero nos dijo que está prescripta, luego el fiscal Marcelo Martini también nos dijo que está prescripta. Entonces no nos permiten a nosotros, como adultos que somos hoy en día, acceder a un justo juicio. ¿Por qué son sobrevivientes?
Sí, porque sentimos que una vez que uno puede poner en palabras y romper el silencio y poder decirlo, ¿no? Ya sin tanta vergüenza ni tanto miedo, es como que pasamos a sentirnos sobrevivientes y además también porque en el medio mucha gente se queda en el camino, muchos se suicidan, muchos caen en diferentes tipos de adicciones y sobrevivimos a eso. Bueno, muchos de nosotros, me incluyo, hemos intentado también suicidarnos. Es como son secuelas que te quedan y muchos de nosotros intentamos llevarlas a cabo. ¿Cuál fue tu momento límite? A los 24 años. A los 24 años, que mi hijo tenía 4 años y bueno, y pensé en la posibilidad de suicidarme y pensé todas las opciones que tenía. Y bueno, y no, por suerte no lo hice. Perdón. Porque pensé en mi hijo justamente, que dije, si yo me suicido, ¿él qué va a hacer? Hay quizá, uno lo podría llamar un disparador, hay un momento, pero que ese momento, después de haber entrevistado a varias víctimas de abusos, algunas que vemos en este programa, otras que no quisieron hacerlo públicamente, y uno entiende esa necesidad de guardarse lo que les pasó, porque ya encima de haberlo vivido, hacerlo público es muy difícil, y uno lo entiende a eso sinceramente, pero digo, un patrón que fuimos encontrando en esto es que hay un momento, un nacimiento. En algunos casos fue el nacimiento de un hijo, en otros casos fue el nacimiento de un nieto. En esos momentos es donde muchas de las víctimas de abuso entendieron que decían o que debían decir lo que les había pasado. Hace 6 años atrás, digamos, lo conté la primera vez cuando tenía 18 años a mi mamá. Mi mamá intentó hacer la denuncia, pero en ese momento ya también la causa estaba prescripta. Fueron a averiguar a Fiscalía, les dijeron que no era conveniente denunciar a la iglesia, que estábamos saliendo de la dictadura, que dejemos todo así. Bueno, eso hicieron mis padres. Y luego lo pude volver a hablar hace 6 años atrás, cuando nace mi nieto. ¿Por qué lo hablaste? Porque sentí que algo no andaba bien interiormente, estaba con mucha angustia. Sentí mucho miedo por él, por mi nieto, un miedo que no me pasó con mi hijo, pero sí me pasó con mi nieto. Tenía miedo de que no vea, que no hable, que no escuche, que le pase algo, que le pase lo mismo que me pasó a mí. Y entonces ahí me recomendaron mi familia que vaya a terapia y bueno, inmediatamente empecé a recordar. Y empezaron a sucederse desde que nace mi primer hijo, Ignacio, se empezaron a suceder hechos que no me dejaban criarlo tranquilo, pensamientos, cosas que me pasaban cuando lo alzaba, cuando lo bañaba, cuando lo cambiaba, cuando lo llevaba a dormir. Básicamente se me hacía muy pesado el día a día y no podía más, la verdad. No tenía fuerza para... Es como que es algo que me ganaba todo el tiempo, era cada vez más difícil de llevar adelante. Y a la vez el caso de Telma Fardín, que fue algo que me pegó muy fuerte, leer las primeras notas, lo primero que salió de León a principio de año, también me ayudaron a validar. Entonces como que se juntaron la angustia y el no poder más con la validación de que lo que me había pasado realmente era un abuso, que yo lo dudaba hasta principios de año. Y bueno, y empecé terapia con mi psicóloga, que me ayudó a salir rápido de todo esto, me dio herramientas. Y bueno, con el apoyo de mi esposa, bueno, ver a mis hijos y mi familia, ahí es como que todo se encuadró y dije, bueno, ahora sí es para hablar. A Julián lo escuchábamos recién contándonos por qué tuvo que decir lo que dijo. El proceso no fue fácil. Él denunció ser víctima del cura Eduardo Lorenzo. Denunció también que el cura Eduardo Lorenzo lo había abusado, pero que además había tenido la misma conducta con otras personas. Es difícil para las víctimas, más allá de que esto parezca reiterativo en los textos que estoy diciendo hoy, contar esta situación. Pero como dijo un sacerdote al cual vamos a escuchar en un ratito, ¿por qué iban a mentir? A las víctimas hay que creerles. El testimonio de Julián. En marzo de este año, abril,
Ahí es donde un día senté a mis viejos, después a mis hermanos, y dije, bueno, hasta acá llegué, no puedo más, yo voy a arrancar un camino, creo, de sanación, quiero que sanemos todos como familia, y el camino va a ser esto, hablarlo, hacerlo público, denunciar, y va a ser el principio, porque lo hago porque quiero que las otras víctimas puedan hablar, que no tengan miedo, así que recién este año es como que se dio. En el día a día era una batalla entre no saber cómo hacer para ser feliz con la crianza de mis hijos. O sea, con querer disfrutar, como veo que la gente disfruta de llevar a su hijo a la plaza, o de bañarlo, o de una sonrisa, o de un abrazo, o de un beso en la cara, en el cuello, y todo el tiempo la imagen de Lorenzo en la mente. Eso era la batalla del día a día, y después se transformó en algo de que muy muy grave cuando pensé y entretuve durante casi un mes, porque no podía más, la idea de irme de mi casa. Y como que yo soy muy de planificar, ¿no? Y empecé a planificarlo. Bueno, me voy, ¿a dónde me voy? Y me voy a una pensión porque no quiero gastar mucha plata en el hospedaje para darle plata a mi esposa para los nenes. Y después empecé a entretener la idea de, bueno, si me voy a una pensión y me quedo a vivir ahí porque no quiero que vivan con un abusador, porque era mi duda, y no sé si voy a poder vivir. Y empecé a pensar en matarme. Y empecé a analizar, bueno, ¿cómo? Me pego un tiro, me ahorco, me tomo una pastilla. Y eso es lo que pensaba la noche, después de nada, de tener un día donde abrazaba a mi hijo o lo alzaba o lo bañaba y estaba todo el tiempo conviviendo con estos recuerdos. Entonces, esa fue la línea. ¿Creías que era como un contagio, que el que hayan abusado de vos te transformaba también en un abusador? Creo que hay un discurso, viste, en la sociedad que dice a los abusadores como los abusaron de chico o los violadores. Y yo dije, primero que no entendía lo que me había pasado, pero sabía que no estaba bien porque cuando me preguntaba lo que te pasó a vos está bien y no sé, pero si le pasa a mi hijo, no sé qué hago. Entonces como que ya empezaba con esa duda, ¿no? Y después tenía mucho miedo de que cuando los estaba bañando o abrazando, digo, mirá si soy un abusador y lo único que necesito es un clic y un día se despierta ese monstruo en mí. Bueno, yo lo pensaba de esa manera, ¿no? Después en terapia me explicó la psicóloga que no funciona de esa manera. Y muchas veces se habla de los abusos, pero no se detallan los abusos. ¿Vos podés poner los abusos en palabra? Sí, en la conferencia traté de hacerlo lo más palpable posible. Lo que a mí me pasó fue que Lorenzo me decía, empezando por el abuso sexual, de que lo ayudara a dormirse, que le diera besos en el cuello. Él me abrazaba, me acariciaba, me rozaba, me ponía el pie por encima del cuerpo. O sea, me usaba como un objeto de satisfacción, donde que necesitaba de mí y de mi cuerpo y de mi estar siendo en ese momento para él tener su satisfacción pedófila, lo que sea, ¿no? Y después el abuso de poder, de maltratar, de ser violento, de zamarrearme, esas cosas, lo terrible que era cuando yo le decía que no. Cuando yo le decía que no a algo, era así, un clic y era un monstruo completamente. Entonces el abuso es eso, es gritos, o sea, no está bien que un adulto de 41 años le grite, le zamarree, lo golpee, le pida a un niño de 13 años, 8, 10, 17, no importa, que le diga, vení a la cama a ayudarme a dormir. Y que cuando yo estaba en la cama, con su cuerpo hacía lo que quería y yo no me sentía cómodo y siempre me terminaba yendo de la cama a la noche. Pero también se fue dando durante esos años. Y después lo otro que me pasó, que fue como un clic para mí, en esas quintas que él alquilaba, un día como que dijo, bueno, calculo yo en su mente, ¿no? De psicópata y pedófilo, bueno, voy a dar otro paso y se presentó ante mí, me mandó a llamar a su habitación, después de haberse bañado, después de todo ese ritual que hacía, de perfumarse, afeitarse, ponerse colonia, el pijama, me mandó a llamar y cuando llegué a la habitación estaba acostado en la cama, de forma transversal, apoyado sobre la mano derecha, con la cintura para abajo desnudo. Y yo digo, ¿qué hace? ¿No se da cuenta que está desnudo? Yo pensando que no se había dado cuenta. Y me habló durante como media hora como si no pasara nada. O sea, el contexto. Un tipo de 41 años hablándole a un chico de 13 en esa manera. Es inconcebible que pase eso. ¿Y físicamente cómo te afectó? Físicamente. Me costó mucho tiempo establecer una relación en donde, también cosas que vi en terapia,
en donde las relaciones sexuales yo me sintiera 100% satisfecho. Cuidado, amado, y no por las otras personas que yo con las que estuve hasta que encontré a mi esposa, sino porque imagínate que a mis 13 años, cuando estaba descubriendo un montón de cosas, a esa edad, se interpuso un adulto y me metió en la cabeza que dormir, el tema de la genitalidad, de mostrarme, o sea, de ver los genitales de un tipo grande, cosa que yo, la verdad, no quería en ese momento. O sea, yo siempre fui heterosexual, siempre sabía que me gustaban las mujeres y digo, ¿qué hago viendo a un tipo desnudo? Y viendo eso a los 13 años, 14 años. Me costó mucho ordenar todo eso. Por suerte la conocí a mi esposa, que siempre fue la primera que se enteró, no me juzgó, me ayudó, me entendió, me escuchó en silencio y trabajó en silencio para ser mi sostén, y todo eso hizo que pudiéramos estar como estoy hoy. ¿Te sanaste? Mira, justo ahí le decía, el sábado estuve con mi viejo, que viajamos juntos, y le dije también a Mari, mi esposa, que recién la semana pasada, sería la anteúltima de septiembre, después de haber declarado, haber dado la conferencia de prensa, estar en contacto con muchas otras víctimas, recién la semana pasada pasaron 3 días consecutivos en donde yo bañé a mis hijos, los acosté, los abracé y donde no me vino ninguna imagen. Testimonios que tienen muchas coincidencias. El caso de Julieta y los abusos denunciados del sacerdote Jiménez. El caso de Julián y los abusos denunciados del sacerdote Lorenzo. Y las coincidencias son con los patrones de conducta. Todos los hechos que se denunciaron ocurrieron sistemáticamente de un mismo modo. Fue muy triste, ¿viste? No, del verme yo sometido con este hombre en muchas de las brutalidades, tanto como el abuso de todo tipo, ¿no? Estamos hablando, hasta llegó a lo peor, ¿viste? El abuso carnal. Había perdido todos mis derechos, yo, imagínate que la situación que vivía no decidía yo por mí mismo. Había arrebatado todas mis ganas de progreso, ¿no? De lo cual yo había salido de situación de calle para poder de nuevo seguir un camino de estudio, de progreso, en un hogar obviamente que estaba contento, estaba feliz. Se me atravesó esta bestia y lamentablemente he pasado muchas situaciones horribles, ¿no? Y en esa época yo tenía 16 años. Estamos hablando más o menos de un adolescente, ya 15, 16 años, sí, bien recuerdo. ¿Era una situación en la que no podías decir que no? Y no podía decir que no para nada, o sea, no había un no para él, un rechazo, no, imagínate que no, era una cuestión de que sí o sí tenía que ser partícipe de todo. En un principio, viste, bueno, empezó a haber trasnochadas, alcohol, juegos, tocamientos, las mediciones, quién la tenía más grande, o sea, hacer todo tipo de abuso, ¿no? De esa manera. Y a través de eso ya se generaba todas las reuniones que se iban haciendo de ahí en adelante, cada vez iban siendo mucho más con este tipo de prácticas, claro. Se generó un cierto grupito, por lo cual ya era, viste, si no iba yo, me llamaba uno de mis amigos a mí, si no iba otro muchacho, yo lo llamaba y así era rotativo. Perdóname que te lo pregunte tan crudo, pero cuando vos me decís me llamaban a mí, ¿era para tener relaciones sexuales con ustedes? Y era para, sí, emborracharnos y terminar después en un estado que ya uno no sabe ni dónde está parado, pero sí terminaba, hacía lo que concluía con lo que él quería, ¿no? O sea, terminaba con el acto sexual. Fue algo terrible y ver que otro de mis amigos, víctima de él, también estaba revolcándose en su cama matrimonial, contando las cosas, las situaciones de las cuales eran terribles escucharlas, ¿no? Y también haberla vivido yo y seguirla viviendo, ¿viste?
Le quisiste quitar la vida para terminar con el suplicio. Quise terminar, ¿viste? Porque digo, otra vez no me puede pasar, ya estuve en la calle yo, ¿viste? Ya digo, ¿por qué de nuevo tengo que pasar en un lugar que no me imaginaba, ¿viste? Que yo buscaba amigos, buscaba contención, yo estaba en el hogar, me partió en 20.000 pedazos, ¿viste? No, y me sentí muy, muy mal porque habían quedado, cuando yo decidí salir, desesperado, tenía en la mente, lo único que tenía, la única salida era terminar con mi vida, ¿viste? Decir basta ya, porque era estar apretado de todos lados, ¿viste? No tenía ningún tipo de salida. Sin darme cuenta habían pasado muchas cosas horribles y también por el hecho de que mis amigos habían quedado ahí, encerrados en esa, ahí con este hombre, ¿no? ¿Pudiste rehacer tu vida? Y ha costado, imagínate que esto todavía es, bueno, es una gran carga, ¿no? Porque esto no fue fácil todos los años que he pasado. Me ha costado, pero sí, me estoy liberando, ¿viste? Vos sos Diego, pero hasta ahora para todos nosotros eras León. Sí, sí. Y nunca se te conoció la cara. ¿Por qué esto? Y bueno, esto demuestra que yo estoy presente, que soy yo, que esto no fue como dicen, ¿no? Muchos, algo en contra personal de él, sino que las víctimas estamos. Y estamos presentes, ¿viste? Y yo estoy presente y las cosas que yo pido es esto, ¿no? Que el tipo pueda arrepentirse, pedir perdón y reparar todo lo malo que ha hecho, ¿no? Con todas las víctimas y las cuales yo no sé cuántas más hay, ¿viste? Es como para también, ¿no? Dar un poco de fuerza a muchos de los chicos que no sabemos cuántos más podrían haber pasado las mismas o las peores situaciones. Quizás estén y quizás ya no estén más, ¿viste? Porque esto te lleva a terminar con la vida de uno, ¿viste? Es terrible. Julieta, Julián, Diego, encontramos los 3 testimonios que nos van contando esta historia, pero que nos van cerrando también una manera de entender por qué tardan tanto en decir qué es lo que le pasó. Porque el tardar tanto tiene que ver con una herida que sigue abierta, que no se cierra a pesar de narrarlo, de decirlo, de contarlo, pero que eligen hacerlo porque es una manera también de cerrar un círculo, de darle fin a una historia y de poner en palabras esto que les pasó. Uno dice, esto que les pasó. Y a veces yo también me critico decir esto que les pasó, porque no es tan liviano, no es para nada liviano. Y no es para nada liviano no solamente para ellos, sino tampoco para sus familias. Te recorre algo que es difícil de explicar, porque creo que es miedo, rabia, querer volver atrás el tiempo. En un momento vos decís, ¿cuándo fue? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y en qué momento? ¿Dónde estaba yo? Y ya te digo, es como querer volver atrás el tiempo y evitar que eso le haya pasado, pero bueno, ya había pasado. Después lo vas procesando, nosotros con mi señora, con mi esposa, y gracias a Liliana, a la psicóloga, tuvimos contacto con otra gente que está en la misma condición que nosotros. Es decir, podríamos considerar que ellos son pares a nosotros porque han sufrido lo mismo. Y bueno, nos fuimos dando cuenta que esto le pasa a cualquiera, no es una cuestión de ser más inteligente o menos inteligente, o de ser más intuitivo o menos intuitivo, es decir, le pasa a cualquiera. Lo que pasa es que estos personajes son realmente siniestros. Lorenzo es siniestro y tiene una habilidad para engañar grandísima, ¿no? Bueno, nada, eso. Después empezás a transitar por esto y bueno, lo que querés es que se haga justicia. Yo en mi condición de padre y abogado decidimos presentarnos en la causa y bueno, en esto, a mí, como yo le dije a la fiscal en una conversación que tuve, a mí en esto se me va la vida. A mí se me va la vida. Yo a Lorenzo no paro hasta verlo preso. Bueno, la iglesia realmente a mí me sorprende.
perdón, no me sorprende. Graci sigue siendo miembro de la Iglesia, entonces de la Iglesia no espero nada realmente. A mí y no me... en este momento a mí no me sumaría nada que la Iglesia lo saque del cargo. Yo lo quiero ver preso, es decir, la Iglesia que haga lo suyo como institución y que pague por lo que no está haciendo la Iglesia. Justamente, la Iglesia lo están cubriendo y sigue para adelante. Monseñor Fernández no dice nada, no llamó a ninguna de las víctimas, no se acercaron. Entonces, bueno, ellos que sigan con esa postura. Yo no puedo ir a golpearle la puerta y que me atiendan. No voy a ir. En realidad tienen que ser ellos los que tienen que venir acá y acercarse a las víctimas, y en este caso Julián, Diego, a mí como padre, como los padrinos de Diego, realmente, y no hacen nada. Así que bueno, ellos allá, que hagan lo que quieran. ¿Algo que no pudiste leer o que llegaste a leer y no quisiste seguir haciéndolo? Mirá, leí en forma completa, la declaración de Julián no la leí completa, es lo que él dijo en la conferencia de prensa. Sí leí completamente la declaración de Diego y realmente salí muy mal de fiscalía cuando leí toda la declaración. Lo primero que hice fue llamarlo a Julián y me puse a llorar con él, porque en realidad darle gracias a la vida de que todavía Julián está conmigo. Pero eso sí, me hizo muy mal. No hay una escala de valores en lo que uno puede decir lo que le hizo a uno u a otro, pero bueno, saber que lo tenés como padre, eso ya es una recompensa, y ver lo que él está sanando día a día, con eso uno se va fortaleciendo, ¿no? A ver, no sé si dejás cosas por hacer, las cosas uno las tiene que seguir haciendo, el trabajo lo tiene que seguir haciendo. Sí que las conversaciones giran en torno a otra cosa, ¿no? Hoy hablamos tema recurrente y estamos todos enfocados en esto. Desde Julián, las dos hermanas, sus dos hermanas, mi esposa, la señora de Julián, la esposa de Julián, estamos todos compenetrados en esto. Y uno deja, sí, obviamente que deja cosas. Por ahí vas dejando, te vas alejando un poco de tus amistades, ¿no? Porque te enfocás tanto en esto que ves pasar los días y te enfocás en a ver qué es lo que viene en la causa como para enfocarme en eso, ¿no? ¿Qué esperás? Que Lorenzo esté preso. Lo único que espero. ¿Qué tiene que pasar judicialmente para que Lorenzo esté preso? Yo creo que ya están dadas las condiciones para que por lo menos se eleve a juicio la causa. Pero bueno, en eso voy a acompañar a la fiscal, fortalecer bien la causa, y el día que la eleven, que no tenga ninguna dificultad en cámara y que se sortee un tribunal oral y vaya a juicio. Mario Peralta es cura. Es un sacerdote que declaró en la causa de los presuntos abusos del cura Lorenzo y dejó 2 o 3 cosas. Las víctimas no mienten. A las víctimas hay que creerles, dijo. Yo le creo a las víctimas, indudable. Creería que nadie puede mentir de esa manera. Esperamos que haberte contado estos pecados capitales nos haya servido a todos para entender que las denuncias y las investigaciones sobre estas denuncias tienen que ser a conciencia. Y en estas épocas en donde los testimonios se van sumando cada vez más y en donde el compromiso de la justicia debe ser tan grande, tan inmenso, que dé por tierra con cualquier posibilidad de que un sacerdote abuse de ninguna persona, mucho menos de una criatura. Porque los hechos que te contamos hoy tienen víctimas que en algún caso tenían 7 años, en algún caso tenían 10, en otro caso tenían 12. Chicos que se estaban formando y que terminaron cargando con este peso enorme en sus espaldas para toda la vida. Gracias por acompañarnos como siempre. Terminamos una nueva emisión de Somos Justicia. Chao.